Bueno, vamos a continuar el estudio de la genealogía del Señor Jesucristo. Ya estuvimos un buen tiempo estudiando la historia de David, la historia de Salomón, que son la primera y segunda generación del segundo periodo. Sabemos que la Biblia repite a David y empieza en un segundo periodo, la época de los reyes, precisamente. Así que hoy continuamos con la tercera y la cuarta generación, que el que le corresponde es al hijo de Salomón llamado Roboam. Vamos a mirar lo que el Señor nos quiere hablar a través de este personaje. El nombre Roboam en hebreo significa el pueblo se ha engrandecido o ha engrandecido al pueblo. Y Mateo 1:7 nos dice que Salomón engendró a Roboam. Sabemos que Salomón tuvo muchos hijos, muchas mujeres, muchas esposas, y uno de ellos precisamente fue Roboam, a quien escogió para gobernar. Primera de Reyes 14:21 nos dice Roboam ben Shalom, que quiere decir hijo de Salomón, perdón. Roboam ben Salomón reinó en Judá. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén. La ciudad de Jehová había escogido de entre todas las tribus de Israel para poner su nombre allí. El nombre de su madre era Naamá, amonita. Y aquí vemos quién es el padre, quién es la madre, una mujer que es mencionada varias veces, una de las mujeres de Salomón, precisamente amonita, era un pueblo pagano del que él había unido a esta mujer y él salió Roboam. Roboam, podríamos decir, después de estos temas de unidad que hemos tratado los sábados, que el Señor nos viene hablando a través de Efesios, podríamos decir que es el causante de una división, precisamente, una división que hasta la actualidad se puede decir sigue siendo real, la separación otra vez de las tribus de Israel. 10 tomaron hacia el norte y 2 quedaron hacia el sur. Y aquí empezó precisamente esa gran división del pueblo de Israel nuevamente. Y eso quedó marcado para la historia, como vemos, a él se le adjudica esta división. Y vamos a ver por qué se provocó esa división y cómo actuó Roboam para ser causante de esto. Eso no quiere decir que saliera del plan del Señor, el Señor lo había determinado de esa manera también, pero de acuerdo a la actuación que tuvo Roboam, provocó que esto se diera en su reinado. Así que Primera Reyes 12:4 nos dice, tu padre agravó nuestro yugo, ahora pues haz que la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que nos impuso sea más llevadero y te serviremos. Y esto fue una solicitud precisamente del pueblo del Señor después de haber estado por muchos años construyendo el templo. Fue una carga pesada para el pueblo, una carga pesada de trabajo físico, de jornadas. Vemos que algunos obreros trabajaban un mes, tenían que estar lejos de sus casas, tenían turnos muy fuertes para poder hacer el templo de Salomón. Además, el tema de impuestos era bastante elevado, de acuerdo a todo lo que Salomón pedía para poder hacer este gran proyecto. Así que después de la muerte de Salomón, el pueblo se acercó a Roboam para pedirle que bajara la carga de esto. Y él básicamente hizo unas consultas, él se demoró un poco en la respuesta, esperando hacer unas consultas. Así que, como vemos en el versículo 6 de Primera de Reyes, nos dice, el rey Roboam consultó con los ancianos que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que le responda a este pueblo?, preguntó. Si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo, respondieron ellos, y condesciende con ellos y le responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Este fue el consejo que dieron los ancianos, los asesores, la gente de experiencia que había tenido Salomón, gente sabia también. Pero aquí Roboam cometió
un grave error. Dice, pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan?, les preguntó. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice, alivienos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron, este pueblo le ha dicho a su majestad, su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndales de este modo, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Al tercer día, en la fecha que el rey Rehoboam había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Pero el rey le respondió con brusquedad. Rechazó el consejo que le habían dado los ancianos y siguió más bien el de los jóvenes. Les dijo, si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. De este modo que el rey no le hizo caso al pueblo. Las cosas tomaron este rumbo por voluntad del Señor, que era lo que les decía, para que se cumpliera lo que ya le había dicho a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías, el silonita. Jeroboam precisamente era el que termina gobernando el reinado del norte, y aquí la gente empieza a sublevarse. Precisamente ellos venían cansados y Roboam tomó una mala decisión de hacerle caso a los jóvenes. Y ellos, pues, básicamente sublevaron y buscaron su independencia del reino del sur. Primera Reyes 12:16 nos dice, cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una, pueblo de Israel, todos a sus casas. Y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Como vemos, todo el pueblo de Israel estaba dividido por tribus. David pertenecía a la tribu de Judá. Y ellos básicamente dijeron, bueno, volvamos a lo de antes, el que se quede, estos descendientes de David, que se queden gobernando Judá, y nosotros seguimos siendo Israel y nos sometemos a este rey. Y aquí empieza la gran división dentro del pueblo de Israel. El versículo 17 nos dice, sin embargo, Roboam siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Más tarde, el rey Roboam envió a Adonirán para que supervisara el trabajo forzado, pero todos los israelitas lo mataron a pedradas. A duras penas logró el rey subir a su carro y escapar a Jerusalén. Desde entonces Israel ha estado en rebelión contra la familia de David. Entonces aquí vemos el inicio de esta gran división. Como vemos, nunca es la voluntad de Dios que su pueblo esté dividido. Sin embargo, precisamente por las decisiones del ser humano y por sus malas acciones, esto es lo que generó esta división, como les digo, que hasta la fecha se sigue dando. Como sabemos, los judíos se conocen porque son de la tribu de Judá, pero el resto de las tribus de Israel quedaron dispersas básicamente. Después de esas 10 tribus casi que se van a través de todo el mundo y dejan de estar en el territorio que Dios les había prometido. Y uno de los errores, se puede decir, que se adjudican a Roboam precisamente fue el ignorar el consejo de los ancianos. Y creo que es una de las primeras enseñanzas que tenemos que aprender. Siempre el Señor, a través de su palabra, honra a la experiencia de los años. Precisamente los años hacen que las personas sean sabias por todo su andar en la vida, y en diferentes oportunidades insta a que se le consulte a las personas de edad. Y esto lo vemos en un versículo que me encanta a mí, que es Levítico 19:32. Y me gusta esta versión porque dice, en presencia de las canas te pondrás en pie. Honrarás la presencia de un anciano y de tu Dios tendrás yo, Jehová. Y no digo por las canas, sino por lo de los ancianos, ¿no? Así que, para que quede claro que
31 dice, corona de honra es la cabeza cana cuando está en el camino de justicia. Y en Proverbios 20:29 dice, la gloria de los jóvenes es su fortaleza y el esplendor de los ancianos, la cabeza cana. Así que, como vemos, el Señor siempre da un papel especial a las personas de edad, a las personas que por su trayectoria hace que se vuelvan sabias, lógicamente están en el camino de justicia, ¿no? Y eso es un consejo que todos debemos aceptar cuando tenemos diferentes inconvenientes o dudas en tomar una decisión. Pues qué bueno que uno pueda contar con personas que han pasado por diferentes circunstancias de la vida para pedirles su apoyo, su opinión, para poder tomar mejores decisiones. Pero Roboam hizo todo lo contrario, se puso a consultar a personas de su misma edad, personas que se habían quedado con él, que seguramente no habían trabajado mayor cosa, que no les significaba nada el trabajo, que no habían sufrido como sus padres ni como sus antepasados, sino que se la habían ganado fácil y les pareció sencillo poner a trabajar la gente más dura para ellos y que pagaran seguramente más impuestos. Y aquí, precisamente, Roboam ignora las peticiones del pueblo, no escucha a su pueblo, se hace sordo y al contrario se vuelve más duro contra ellos. Segunda de Crónicas 11:7, perdón, Primera de Reyes 12:14, dice, y siguió más bien el de los jóvenes y les dijo, si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Como vemos, en vez de escucharlos, de aceptar sus solicitudes, él se vuelve duro contra ellos y les pone una carga más pesada y lo único que esto logra es la rebelión. Siempre ante una persona tirana, podríamos decir, lo único que se logra es que la gente se rebele. Y esto fue lo que sucedió con Roboam. Sin embargo, podríamos decir que los primeros años de esta división, Roboam fortaleció a Judá, y esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Fueron 3 años donde él tomó acciones, se puede decir, reactivas ante esta división, y Judá se fortaleció en relación a las decisiones que tomó el rey de Israel. Y en Segunda de Crónicas 11:17 nos lo expresa de esta manera. Así consolidaron el reino de Judá y durante 3 años apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, y siguieron el buen ejemplo de David y Salomón. Y algo nos indica aquí que Roboam trató de corregir las cosas, trató de seguir el ejemplo de su padre, de su abuelo, y podríamos decir que de alguna manera se recapacitó y empezó a obedecer. En Segunda de Crónicas 11:2-4 dice, pero la palabra del Señor vino a Semaías, hombre de Dios, y le dio este mensaje. Ayer hablábamos de los profetas y precisamente Dios a través de la historia siempre escogía a algunas personas que llevaran la palabra de él y dieran un mensaje a determinada persona o a su pueblo. Como les decía, no había Biblia, así que pues era la fórmula que el Señor tenía para hablar a su pueblo. Y aquí lo hizo a través de Semaías. Diles a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas que están en Judá y en Benjamín, que era la otra tribu que estaba en este lado del sur, que así dice el Señor, no vayan a luchar contra sus hermanos, regrese cada uno a su casa, porque es mi voluntad que esto haya sucedido. Y ellos obedecieron las palabras del Señor y desistieron marchar contra Jeroboam. Inicialmente, la primera reacción es ir a pelear, a recuperar otra vez o volver a buscar la unión, como seguramente también lo había hecho David, y esta fórmula no era la que el Señor quería. El Señor, como les decía, su plan era que estuvieran separados, y les dice que no vayan a luchar por ese territorio, y en este caso se puede decir, Roboam fue obediente. Él escuchó la palabra del profeta y accedió a pesar de que sus instintos seguramente le decían lo contrario, después de haber visto la reacción de las tribus del norte. Seguramente él, con el respaldo
de su nombre, de sus antepasados, diría, bueno, vamos a recuperar otra vez la unión, vamos a forzar a esta gente que vuelva, pero el Señor les manda que se quede quieto y que no vayan a luchar contra sus propios hermanos. Y él obedece y esto puede adjudicarse como algo positivo de parte de él. Pero además de eso, no solamente escuchó la palabra del Señor, sino que actuó conforme a la sabiduría que yo le había dado. Y lo vemos aquí, dice, él se esforzó para edificar las defensas del reino. Y eso es lo que nos describe los versículos del 5 al 12. Dice, Roboán se estableció en Jerusalén y fortificó las siguientes ciudades de Judá: Belén, Etán, Tecoa, Betsur, Socó, Adulán, Gad, Maresá, Sif, Adorayín, Laquis, Aseca, Sora, Ayolón y Hebrón. Estas ciudades fueron fortificadas en Judá y en Benjamín. Roboam nombró gobernantes, reforzó las fortificaciones, almacenó en ellas víveres, aceite y vino, y las armó a todos con escudos y lanzas, y así fortificó completamente todas las ciudades y quedó en posesión de Judá y de Benjamín. Entonces, como vemos, aceptó de parte del Señor no atacar a las otras tribus, pero de alguna manera tuvo la sabiduría también para defenderse. Tomó una acción defensiva, hizo fortalezas, construyó muros en las ciudades, armó a su gente y también les guardó provisiones para que no, en caso de que fueran atacadas, pues, tuvieran reservas. Así que vemos que actuó en forma también eficiente. No solamente aceptó la palabra del Señor, sino que también actuó para fortalecer y cuidar los suyos como gobernante. Y aquí hace que personas piadosas que estaban en el reino del norte regresaran a la parte de Judá. Así que aquí nos habla en Segunda de Crónicas 11 al 13. Dice, de todas las regiones de Israel llegaron sacerdotes y levitas para unirse a Roboam. Los levitas abandonaron sus campos de pastoreo y demás posesiones para irse a Judá y a Jerusalén, ya que Jeroboam y sus hijos les habían impedido ejercer el sacerdocio del Señor. En su lugar, Jeroboam había nombrado sacerdotes para los santuarios paganos y para el culto de los machos cabríos y a los becerros que habían mandado hacer. Tras los levitas se fue gente de todas las tribus de Israel que con todo el corazón buscaba al Señor, Dios de Israel. Llegaron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus antepasados. Y aquí vemos una reacción, podríamos decir, natural del pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios ve que tiene un líder, un pastor que busca de Dios, pues anhela estar allí donde pueda servir al Señor de todo corazón. Y así se conocen los verdaderos creyentes, que simplemente no están a gusto, así les ofrezcan mejores cosas el mundo, como lo hizo el otro rey del norte, Jeroboam, sino que ellos vieron que antes les quitaron sus funciones, que los habían puesto era a labrar la tierra, a estar en el campo, y les prohibió ejercer su función sacerdotal como levitas, que era lo que el Señor había determinado. Y ellos deciden ir a apoyar a Roboam debido a lo que vieron en su actuar, de que estaba haciendo caso al Señor y podía tener libertad de ejercer sus funciones. Ayer que hablábamos del sacerdocio, precisamente uno tiene que buscar también el lugar donde uno puede ejercer su ministerio, donde todos nos permitan cuidar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro hogar, y podamos impartir la palabra. El día que estemos bajo un gobierno que nos impida eso, pues lo mejor es precisamente huir, a asilarse en el lugar donde nos permitan ejercer nuestra función. Y esto fue lo que sucedió, y la gente se fue a apoyar a Roboam. La gente no solamente se fueron los sacerdotes, sino que la gente también empezó a seguir a donde ellos los guiaban, y la gente pasó a ejercer su sacerdocio a Judá. Sin embargo, no todo es color de rosas. Fueron 3 años de crecimiento, de buenas cosas que se veían, pero después eso hace que Roboam se llene de orgullo. Y es uno de los peligros más grandes que tiene todo líder, toda persona que está en lugares de prominencia,
de que si se descuida puede venir la decadencia de su reino. Y esto fue el triste final de Roboam, como lo menciona Segunda de Crónicas 12:1. Después de que Roboam consolidó su reino y se afirmó en el trono, él y todo Israel abandonaron la ley del Señor. Y otra vez volvemos a mencionar lo que el Señor nos hablaba ayer. Hay que estar siempre cautelosos porque pueden llegar doctrinas de hombres, doctrinas diabólicas que hacen que la gente se desvíe. Uno no puede decir, confiarse que estoy en el camino correcto. Si uno baja la guardia o se llena de orgullo o se fija en otras cosas, pues rápidamente puede perder la bendición del Señor, el respaldo del Señor. Y esto fue lo que pasó con Roboam. Se llenó de orgullo y abandonó la ley del Señor. Qué fácil es caer en creer en sí mismo, o en creer en el poder, o en creer en la riqueza. Y la gente se abandona de la palabra del Señor y deja de obedecer al Señor. Y esto fue lo que el Señor siempre insistió a todo su pueblo desde que se fundó el pueblo de Israel. Le recordaba las palabras a través de Josué, que le decía: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, y así prosperarás y tendrás éxito. Y esto es la fórmula del éxito y la prosperidad: es esto: obedecer al Señor, meditar en la palabra de él, ponerla en práctica. El Señor ha sido siempre claro en esto, y precisamente las cosas no funcionan en las personas, en las familias, en las naciones, si no tienen como guía, como lámpara, la palabra del Señor. Por eso es que la gente se pierde definitivamente, y por eso es que tropieza. Si no hay luz, la gente tropieza y cae. Así que la fórmula siempre es estar aferrado a su palabra y ser obediente a la palabra del Señor. Y todo lo contrario pasó con Roboam y su pueblo. Ellos se entregaron a la idolatría, hicieron lo mismo que el reino del norte, que empezaron a adorar a otros dioses y llegaron a hacer cosas completamente aborrecibles ante los ojos del Señor. Primera Reyes 14, 22, 24 dice: Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de Aserá o Acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y esta diosa será que vuelve a aparecer una imagen femenina en la que adoran las personas, algo contrario a lo que el Señor siempre estableció. Una diosa que tenía siempre relación con la fertilidad. Durante todas las civilizaciones siempre ha habido imágenes de mujeres que son fértiles y que la gente anhela esa fertilidad para la tierra, para ser próspero, y termina adorando a estas figuras, y ellos rápidamente terminan adorando a esta diosa Será en todas las áreas. Y una de las formas de fertilidad, lógicamente, es a través de la intimidad sexual. Entonces lo que hacían precisamente era llevar prostitutas al templo, unirse con ellas, y no solamente terminan haciéndolo con mujeres, sino también con hombres, y se vuelven la homosexualidad algo común dentro de estos actos que la gente hacía en los templos para esta diosa. Así que vemos cómo rápidamente se deprava el pueblo, y definitivamente lo hacen porque tienen un mal pastor, un mal guía, que era el rey en este momento, a las personas que la gente seguía. Y si el rey se desvía, pues lógicamente la gente que lo sigue también se desvía. Y vemos que Roboam dio un mal ejemplo precisamente a unirse a diferentes mujeres, como lo describe en Segunda de Crónicas 11, 18, 21. Roboam se casó con Mahalat, hija de Jerimot, el hijo de David, y de Abigail, hija de Eliab y la nieta de Isaí. Los hijos que ella le dieron fueron Jehús, Semarías y Sahán.
Después se casó con Maca, hija de Absalón. Los hijos que ella le dio fueron Abías, Atai, Sisa y Selomit. Roboam amó a Maca, hija de Absalón, más que a sus otras esposas y concubinas. En total tuvo 18 esposas y 60 concubinas y fue padre de 28 hijos y de 70 hijas. Entonces, como vemos aquí, el líder se desvía, hace lo contrario de lo que el Señor había dicho y se une a muchas mujeres, tiene esposas, tiene concubinas, tiene muchos hijos, se casa en diferentes ocasiones con familiares, con descendientes de precisamente de sus antepasados, como vemos aquí, familiares de David, familiares de Absalón, y esto trae definitivamente unas consecuencias fatales para su reino, esta desobediencia de Roboam. Primera de Reyes 14, 25, 26 dice: Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén en el 5º año del reino de Roboam y saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Se lo llevó todo, aún los escudos de oro que Salomón había hecho. El Señor utiliza a Sisac, rey de Egipto, que siempre había sido opuesto también a su padre Salomón. Él siempre anhelaba las cosas que Salomón tenía. Y aquí no pierde oportunidad y el Señor utiliza al rey de Egipto para atacar y castigar al pueblo de Israel por lo que estaba cometiendo. Como vemos, los 3 primeros años fueron de prosperidad, al 5º año ya se había olvidado todo, y en este año el Señor castiga al pueblo de Israel, permitiendo que Sisac atacara y entrara hasta el propio templo, llevándose todos los tesoros que ya estudiamos, que vimos, que fue el que se robó hasta los escudos de los soldados que tenían que eran de oro. En Segunda de Crónicas 12, 5 al 8 dice: entonces el profeta Semaías se presentó ante Roboam y los jefes de Judá, que por medio de Sisac se había reunido en Jerusalén, y les dijo: así dice el Señor, como ustedes me abandonaron, ahora yo también los abandono, para que caigan en manos de Sisac. Los jefes de los israelitas y el rey confesaron con humildad: el Señor es justo. Cuando el Señor vio que se habían humillado, le habló nuevamente a Semaías y le dijo: puesto que han mostrado humildad, ya no voy a destruirlos. Dentro de poco tiempo los libraré. No voy a permitir que Sisac ejecute mi castigo sobre Jerusalén, aunque sí dejaré que los someta a su dominio, para que aprendan la diferencia que hay entre servirme a mí y servir a los reyes de otros países. Entonces, como vemos aquí, el Señor les aclaró por qué permitía eso, que iba a hacer por su desobediencia. Como dice: ustedes me abandonaron, pues ahora yo los abandono. Y esto hace que el pueblo sienta miedo, se humille, el rey se humilla, y esto es una buena reacción de todos modos. Como vemos, nadie está exento de cometer cualquier tipo de pecado, pero lo importante es que reconozca su falta, y es el principio de empezar una corrección al camino. Y el rey se humilla, el Señor se agrada con esto, pero de todos modos les dice: bueno, no los voy a destruir por completo, pero voy a hacer que ustedes aprendan una lección de lo que es la diferencia de no servirme a mí y ponerse a servir a otros dioses. Y ahora pues van a ver esa diferencia de servir a un rey que no es nombrado por él. Y esto es algo que el Señor siempre nos invita a hacer, que siempre nos humillemos después de haber cometido una falta y le imploremos, le roguemos a Él para que Él nos vuelva a poner en la posición que originalmente tenía planeado para nosotros. Así como dice en Santiago 4:10, humíllese delante del Señor y Él los exaltará. Y es una reacción de todo cristiano ante cualquier falta que llegue a cometer, es rendirse ante el Señor, postrarse ante Él, pedir perdón. Y el Señor es un Dios que perdona, un Dios que es justo, como decía el pueblo, y hace que se olvide rápidamente de las acciones, sino a llevar por el camino adecuado. En Segunda de Crónicas
12:14 nos dice, pero Roboam actuó mal, porque no tuvo el firme propósito de buscar al Señor. Y esta palabra firme es precisamente que no estaba completamente convencido, que andaba de un lugar para otro. Como decíamos ayer también, era como un niño que iba con el viento, de acuerdo a las circunstancias, cambiaba de parecer. Y el Señor no le agrada esto. Definitivamente el Señor busca personas que lo adoren en espíritu, en verdad, y son personas que están convencidas, así como el pueblo sacerdotal o la gente sacerdotal de Leví querían adorar al Señor, anhelaban adorar al Señor y fueron a vivir a Judá. Él lo que busca son personas así, definitivamente que no anden de un lugar para otro, de acuerdo a cómo van dándose de las circunstancias, sino que siempre estén dispuestos a adorar al Señor, el firme propósito, como dice aquí, de buscar al Señor. Esas son las personas que le agradan al Señor. Y Roboam no fue un ejemplo de eso. Definitivamente fue un hombre que cambiaba de parecer rápidamente, fue un reinado que fue corto y un reinado que iba de un lado para otro de acuerdo a las decisiones de su rey. En 1 Reyes 14:30 dice, durante su reinado hubo guerra constante entre él y Jeroboam. Entonces, como vemos esta división, lo único que provocó fue que estuvieran en constante guerra, una guerra que ya se había pasado a la historia después de Salomón, donde había logrado la paz, donde todo era prosperidad. Aquí vuelve la gente a olvidarse de Dios, a desobedecer a Dios y vuelven las dificultades, vuelven las guerras con sus propios hermanos, con las tribus del norte. Así que la Biblia nos cuenta que cuando murió Roboam, hijo de la Amonita, vuelve y la menciona, llamada Noamá, fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Abías lo sucedió en el trono. Y es curioso que siempre mencionen a esta mujer en la biografía de Roboam, y aparentemente son de los errores que se cometen de parte de alguien de alguna generación donde se desobedeció al cruzarse con personas que no adoraban al Señor, que eran paganas. Y se dice que de alguna forma esta mujer seguramente influyó mucho en la vida de su hijo, en permitir que se adoraran a este tipo de diosas. Vemos muchos personajes que siempre en su vida anticipada, se puede decir, adoraban a dioses y de alguna manera se infiltraron dentro del pueblo del Señor y terminaron llevando a otra gente a adorar, a hacer idolatría ante otros dioses. Y se supone que esta mujer de alguna manera influyó para que su hijo actuara de esa manera. Entonces uno ve cómo la menciona en diferentes partes de la biografía de Roboam. Sin embargo, aquí nos dice que él murió y que su hijo Abías lo sucedió en el trono. Entonces vamos a mirar la cuarta generación rápidamente de este otro personaje, de Abías, que por algo el Señor nos lo pone ahí. El nombre de Abías, o Abián, que también se menciona de esta manera en la palabra del Señor, se menciona de estas dos formas. Abías significa el padre es Jehová. Cada vez que vemos Abba, la partícula Abba, significa padre, y la otra parte es un diminutivo, podríamos decir, de Jehová. Por eso Abías es el nombre de Abías. Quiere decir el padre, o el Señor es el padre de él, o él es el Señor, o es su Señor, básicamente podríamos decir, es lo que significaba el nombre de Abías. Y el nombre de Abiyam también decía padre del mar. Eran los dos significados que tenía su nombre. Según la Crónica 11:22, dice, Roboam puso como príncipe heredero entre sus hermanos Abías, hijo de Macá, pues tenía la intención de hacerlo rey. Podemos decir que no era la línea sucesoral, no era el hijo mayor, el primogénito de Roboam, sino que era el hijo primogénito de Maca, que era una de sus segundas o posteriores mujeres. Pero dice que a esta mujer la amaba más que a todas las demás mujeres de él,
y tuve la intención desde el principio, podríamos decirle por gracia, por una escogencia no natural, de que el Señor permitiera que este hombre llegara a ser rey. Así que volvemos a ver un caso donde se salta las generaciones o la línea sucesoral y Dios escoge a uno diferente. Y esto fue lo que hizo con este hombre que le permitió ser rey. Primera Reyes 15:3 dice, y Abías cometió todos los pecados que antes de él había cometido su padre, pues no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Siempre pone referencia a David, un hombre que era un hombre conformado al corazón de Dios, como hemos aprendido, un hombre que siempre fue un punto de referencia, como que obedeció al Señor, como dice el único eh, error grave que cometió, se podría decir, es la muerte que ocasionó para ocultar su adulterio, pero de resto fue un hombre que siempre fue conformado al corazón del Señor, y esto lo demuestra de que no sus descendientes no actuaron de la misma manera, sino que todos o muchos de ellos fueron bastante desobedientes. Sin embargo, el Señor le da una gran victoria sobre Israel. De alguna manera, a través de su gracia, permite que tengan ciertos momentos de éxito cuando están obedeciendo. Y esto lo hizo con este rey. Dice que en Primera Reyes 15:6 dice, durante toda la vida de Abías hubo guerra entre la casa de Roboam y Jeroboam. Entonces Jeroboam seguía reinando en las tribus del norte, y aquí el Señor nos da una gran lección a través de Abías. Así que en Segunda de Crónicas 13:2-3 dice, hubo guerra entre Abías y Jeroboam para ir al combate. Abías escogió a 400,000 guerreros valientes, y Jeroboam, por su parte, escogió a 800,000 y le hizo frente. Entonces vemos aquí una guerra desigual, tiene el doble de soldados, estamos hablando de 800,000 contra 400,000. Ante toda lógica, pues tienen todas las de perder. Eso nos dice la lógica humana de que un ejército pequeño no va a poder contra un ejército grande. En Segunda de Crónicas 13:12 dice, israelitas, no peleen contra el Señor Dios de sus antepasados, pues no podrán vencerlo. Y esta es una de las frases famosas de Abías. En medio de esta situación, él les da un discurso, podemos decir, al pueblo de Israel, a sus hermanos que van a pelear contra él, y le dice, nosotros estamos del lado del Señor, el Señor está del lado nuestro, y por más grandes que sean ustedes, por muy grande que sea el enemigo, no puede hacer nada cuando el Señor está de parte de uno. No pueden hacer absolutamente nada, a pesar de que la lógica les diga que tienen todo para ganar. Cuando tiene al Señor de parte de uno, tiene la victoria asegurada, sin lugar a dudas. Y esto lo reconoció este rey. En Segunda de Crónicas 13:10-11 dice, nosotros en cambio no hemos abandonado al Señor, porque Él es nuestro Dios. Él les saca en cara, les recuerda todo lo que están haciendo en el reino del norte bajo el mandato de Jeroboam, y les dice, nosotros no hemos abandonado a nuestro Dios. Los descendientes de Aarón siguen siendo nuestros sacerdotes que sirven al Señor, y los levitas son los encargados del culto. Todos los días por la mañana y por la tarde ofrecen al Señor los holocaustos y queman el incienso. Además, todas las tardes colocan el pan consagrado sobre la mesa de oro puro y encienden las lámparas del candelabro de oro. Dense cuenta de que nosotros sí mantenemos el culto al Señor, nuestro Dios, a quienes ustedes han abandonado. Y él les manda una prédica, se puede decir, les pone en cara de que ellos se han abandonado al Señor y que ellos han vuelto o han continuado haciendo lo que el Señor había mandado, habían sido obedientes, y que ante estos indicios, pues ellos tenían una victoria asegurada. Y precisamente yo me preguntaba eso, ¿qué tanto de nosotros de verdaderamente estamos convencidos de eso, de que tenemos la victoria asegurada si estamos haciendo lo que el Señor manda? Lógicamente, si hacemos lo que el Señor no manda
y somos desobedientes, pues también tenemos que tener la misma convicción de que vamos a tener nuestro merecido, como lo muestra la historia. Pero este rey muestra esa sensatez, esa seguridad de que si se hace lo que Dios manda, tenemos la victoria asegurada. Y esto fue lo que hizo ese gran discurso ante sus hermanos del norte. Segunda de Crónicas 13, del 13-14, dice, para tenderle una emboscada a Abías, Jeroboam situó parte de sus tropas detrás del ejército de Judá, mientras que el resto de sus tropas lo mandó al frente. Cuando los de Judá miraron hacia atrás, se dieron cuenta de que los israelitas los atacaban también por la retaguardia. Entonces clamaron al Señor y los sacerdotes tocaron las trompetas. Vuelve la estrategia humana de decir, bueno, vamos a atacar por el frente, pero vamos a sorprenderlos también por detrás. Ellos aparentemente, el pueblo de Judá se vio sorprendido al ver que lo estaban atacando por la retaguardia. No solamente tenían el doble de soldados, ese pueblo de enemigos, sino que también les estaba haciendo una jugada estratégica. Sin embargo, ellos no salen huyendo, sino que lo que hacen es clamar al Señor. Aquí vuelven y se rinden al Señor, y cuando habla de clamar es que verdaderamente son las situaciones donde uno puede verse sin salida y ruega al Señor. Eso fue lo que hace este pueblo. Y los sacerdotes tocaron trompetas. Y precisamente cuando suenan las trompetas es signo de victoria o de señal de combate de parte del Señor. Dice número 19, dice, cuando estén ya en su propia tierra y tengan que salir a la guerra contra el enemigo opresor, les decía, las trompetas darán la señal del combate. Entonces el Señor se acordará de ustedes y los salvará de sus enemigos. Y qué buena señal es esta que nos da el Señor. Nos dice, cuando ustedes vayan a hacer cualquier tipo de enfrentamiento, hagan sonar las trompetas. Como en este caso no eran las trompetas como las conocemos ahorita, era un shofar, es un cuerno, pero básicamente era hacerlo sonar para que el Señor pusiera su atención sobre ellos y pudiera respaldarlos. Y es algo que todos debiéramos hacer ante cualquier conflicto, precisamente, es decir, el Señor es el que da la victoria, de rogarle a Él y decirle, el Señor, atiende mi clamor que necesito que tú actúes. Es lo que básicamente significa estas trompetas. En el versículo 15 al 18 nos dice, en el momento en que los de Judá lanzaron el grito de guerra, Dios derrotó a Jeroboam y a los israelitas, dándole la victoria a Abías y Judá. Los israelitas intentaron huir, pero Dios los entregó al poder de Judá. Abías y su ejército les ocasionaron una gran derrota, matando a 500,000 soldados selectos de Israel. En esa ocasión fueron humillados los israelitas, mientras que los de Judá salieron victoriosos, porque confiaron en el Señor, Dios de sus antepasados. Y definitivamente lo que hace que dé la victoria es la fe en el Señor. Ellos estaban completamente convencidos, no, como digo, no salieron huyendo, sino al contrario, hicieron sonar las trompetas de victoria, diciendo el Señor está con nosotros y no hay nadie que nos pueda hacer frente. Y la derrota fue completamente contundente sobre eso. Sin embargo, vuelve la historia a repetirse. Hay un momento de decadencia donde la gente se olvida del Señor. Vemos estos testimonios cuando la gente obedece al Señor, cuando cree en el Señor, pero rápidamente otra vez se llenan de orgullo y se olvidan de parte del Señor. En Segunda de Crónicas 13:21 nos dice, Abías, en cambio, siguió afirmándose en el trono. Tuvo 14 esposas, 22 hijos y 16 hijas. Entonces vuelve a hacer los mismos errores de sus antepasados. Se llenan de fama, se llenan también, la fama trae también tema de las mujeres, de unirse a diferentes mujeres, a formar diferentes hogares, y aquí todo se empieza a destruir. Primera de Reyes 15:3 dice, Abías cometió todos los pecados que antes de él había cometido su padre, pues no siempre fue fiel al Señor, su Dios, como lo había sido su padre David. Así que vuelve y se repite la historia. Y en el 4 dice, no obstante, por consideración a David, el Señor su Dios
mantuvo la lámpara de David encendida en Jerusalén, dándole un hijo que lo sucediera para fortalecer así a Jerusalén. Me gusta la versión que menciona en Segunda de Crónicas 21:7, que dice, que describe esto igual, pero dice: el Señor no quiso destruir la dinastía de David por consideración al pacto que había hecho con él, pues le había prometido mantener encendida para siempre la lámpara para él y sus descendientes. Y eso es lo que el Señor me recordó, me reforzó en estos días en la boda, precisamente parte del mensaje, y de ver la importancia de la ceremonia de pacto, de la ceremonia de boda. La boda es un pacto que se establece con Dios. Es que el Señor siempre es fiel al pacto y nos enseña que siempre debemos ustedes fiel al pacto por encima de las emociones, de los sentimientos, de las circunstancias. Y el Señor es fiel con su pueblo porque Él prometió que iba a ser su pueblo. Como digo, independientemente de lo que la contraparte haga en el pacto, se establece que Dios siempre es fiel y que cumple lo prometido, no importa lo que su pueblo haga o lo que sus gobernantes hagan, dice, por consideración al pacto que hizo con David. Y es algo que nosotros tenemos que tener siempre presente. En el matrimonio y todo, uno tiene que ser fiel al pacto porque Dios respalda ese pacto que uno hace con él, independientemente de cómo reaccione la contraparte. Él siempre dice, por consideración al pacto que hice, él recuerda el pacto que hice y por eso sigo manteniendo la lámpara encendida. Así que si nosotros queremos tener nuestra lámpara encendida, si queremos tener la bendición del Señor, el respaldo del Señor, la victoria que nos da el Señor, tenemos que ser fiel al pacto también. Tenemos que obedecer lo que prometimos, tenemos que cumplir nuestra palabra y no permitir, no ir de lado a lado, de acuerdo a las circunstancias, a las condiciones, como lo hicieron estos gobernantes, sino que aprendamos que de todas estas historias, de que cuando uno obedece al Señor y sigue su palabra y se deja guiar por su palabra y es fiel a ella, pues siempre vamos a tener la victoria y la bendición de parte de nuestro Dios.